el fin de una era. El mundo ha sido testigo de la mayor operación militar en el hemisferio occidental desde la invasión a Panamá en 1989. Ejecutada bajo el amparo de una luna de enero, la Operación Resolución Absoluta ha hecho lo que muchos consideraban imposible. En menos de 90 minutos, el mapa geopolítico de América del Sur fue despedazado y rediseñado por completo. No hubo necesidad de desembarcos anfibios masivos al estilo del día D, ni de un asedio medieval y prolongado sobre la ciudad de Caracas. Lo que vimos fue una decapitación quirúrgica, una demostración de fuerza tan precisa que dejó al mundo en un estado de shock absoluto. Hablamos de un régimen que había sobrevivido a 2 décadas de complots internos, sanciones económicas devastadoras y una presión diplomática sin precedentes. Pero la noche del 3 de enero, el tiempo se agotó. Hoy es 5 de enero de 2026. Han pasado poco más de 48 horas desde que elementos de la Delta Force y la 22 Quinta Unidad Expedicionaria de Marines extrajeron a Nicolás Maduro de su búnker fortificado en Fuerte Tiuna. Mientras el mundo procesa las imágenes de Maduro, sentado en un centro de detención federal en Nueva York, vistiendo el overol naranja y esperando un juicio histórico por narcoterrorismo, la verdadera batalla apenas está comenzando en el terreno. Washington está oficialmente a cargo de Venezuela. Las implicaciones para los mercados petroleros mundiales, la arquitectura de seguridad regional y el futuro de la doctrina Monroe son de una magnitud que apenas empezamos a comprender. Esto es Informe de Guerra. Hoy, nos alejamos de los titulares superficiales para sumergirnos en la profundidad de la estrategia. Analizaremos el día después, los detalles tácticos de la incursión y la realidad estratégica de una nación de 30 millones de habitantes bajo control militar directo de los Estados Unidos. Para entender el éxito de la Operación Resolución Absoluta, debemos analizar la tecnología que la hizo posible. La operación no comenzó con disparos, sino con bits. La inteligencia militar confirma que el cibercomando de los Estados Unidos inició la fase silenciosa aproximadamente 6 horas antes de que las primeras botas tocaran el suelo venezolano. Utilizando protocolos de infiltración desarrollados en conjunto con la inteligencia israelí, Washington desplegó un ataque de denegación de servicio y suplantación de señal que cegó por completo la red de defensa aérea de Venezuela. Los radares de fabricación china JIS-27, orgullo de la vigilancia bolivariana, simplemente mostraron estática. Las temidas baterías de misiles rusos S-300VM, que supuestamente hacían del cielo de Caracas una zona impenetrable, nunca recibieron la orden de disparo. Sus sistemas de puntería fueron bloqueados por una nube electrónica generada por aviones de guerra electrónica EA-18G Growler, operando desde el Caribe. Cuando los helicópteros MH-60M Black Hawk del 160º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales, los famosos Night Stalkers, cruzaron la línea costera cerca de La Guaira, eran fantasmas en la máquina. Volando a altitudes extremadamente bajas, utilizando el terreno de la cordillera de la costa como escudo natural, estas aeronaves evitaron cualquier contacto visual o acústico hasta que fue demasiado tarde para los guardias del Palacio de Miraflores y Fuerte Tiuna. Sin embargo, debemos ser claros, un éxito militar táctico no garantiza un éxito estratégico a largo plazo. Al salir el sol el 4 de enero, el Estado venezolano no solo sufrió un golpe de Estado, sufrió una disolución sistémica. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FANB, que en papel contaba con casi 150.000 efectivos y una reserva de milicianos que superaba el 1.000.000, simplemente se evaporó. La mayoría de los altos mandos, enfrentados a la comunicación directa del Pentágono que les ofrecía una elección binaria, amnistía total inmediata, si permanecían en sus cuarteles o eliminación selectiva mediante drones MQ-9 Reaper, si intentaban movilizarse, eligieron la supervivencia. Esta deserción masiva ha evitado un baño de sangre inicial, pero ha creado un vacío de poder sin precedentes. En este momento, la cadena de mando de Venezuela ha sido sustituida por un cordón de vigilancia, liderado por la 4ª flota de Ucasú-Juez y los hombres de la 27 AMEU. Caracas está bajo ley marcial patrullada por drones y fuerzas especiales, mientras el mundo observa si el orden puede emerger del caos. No podemos analizar esta intervención sin hablar del elefante en la habitación, la energía. Venezuela posee más de 300.000 millones de barriles de crudo probado. Son las reservas más grandes del planeta Tierra, superando incluso a Arabia Saudita. Durante 2 décadas, estas
reservas fueron utilizadas por el eje Caracas-Moscú-Pekín como un arma geopolítica contra los intereses occidentales. Ahora, esas reservas son el botín principal y la prioridad número uno de la administración Trump en su segundo mandato. La narrativa en Washington es clara. Los gigantes petroleros estadounidenses serán los arquitectos de la nueva Venezuela. Apenas 48 horas después del inicio de la operación, se estableció una unidad de élite denominada Special Energy Task Force. En la sede del Comando Sur en Florida, ejecutivos de Chevron, ExxonMobil y Halliburton ya están sentados con planificadores militares. No están discutiendo la democracia, están discutiendo la logística de la extracción. El objetivo es audaz y, para muchos analistas, casi imposible: restaurar la infraestructura petrolera que el chavismo dejó pudrir y duplicar la producción nacional a 2 millones de barriles por día en un plazo de solo 24 meses. Aquí es donde entra la matemática del bloqueo. Recordemos que antes de la Operación Resolución Absoluta, la Cuarta Flota ya mantenía un anillo de hierro alrededor de las aguas territoriales venezolanas, estrangulando a la llamada Flota Fantasma de petroleros que evadían las sanciones. Ahora, ese bloqueo ha pasado de ser una misión de interdicción a una de escolta. Al asegurar militarmente la faja petrolífera del Orinoco y el complejo refinador de Paraguaná, Washington no solo busca reconstruir una nación fallida. El objetivo estratégico de fondo es romperle la columna vertebral a la OPEP. Si una Venezuela gestionada por los EEUU comienza a inundar los mercados globales, los precios del crudo Brent podrían caer hasta el rango de los $40 por barril. Esto no solo beneficiaría al consumidor estadounidense, sería un golpe mortal para las economías de Rusia e Irán, que dependen de precios altos para financiar sus propios esfuerzos bélicos. Sin embargo, el costo de este regalo es astronómico. Décadas de falta de mantenimiento, corrupción y fuga de cerebros han dejado a la estatal PDVSA como un cadáver oxidado. Los expertos estiman que se necesitará una inversión de capital de al menos $110,000 millones durante la próxima década solo para estabilizar el sistema. El Departamento del Tesoro ya ha comenzado la reasignación de activos, moviendo el oro venezolano incautado en Londres y los fondos en cuentas de garantía para pagar esta factura. Para el ciudadano de a pie en Caracas, la promesa es la Pax Americana y un bolívar anclado al dólar. Para el contribuyente en EU, la promesa es que el petróleo pagará la guerra. Pero si la historia nos ha enseñado algo, es que estas promesas suelen estar escritas con sangre. La Operación Resolución Absoluta no es solo una acción regional, es el mensaje más estruendoso enviado al Kremlin y a Pekín en décadas. Es la doctrina Monroe 2.0 en su máxima expresión cinética. Washington ha trazado una línea roja en el suelo de la selva amazónica. El hemisferio occidental no es y no será una zona en disputa por potencias extracontinentales. La reacción de Rusia ha sido virulenta en la retórica, pero débil en la acción. Moscú ha calificado la extracción de Maduro como una flagrante agresión imperialista. Sin embargo, con el ejército ruso empantanado en el teatro de operaciones de Ucrania y sus recursos financieros al límite, la respuesta del Kremlin se ha limitado a ataques cibernéticos y a la evacuación apresurada de sus últimos asesores militares y mercenarios del grupo Wagner. Rusia ha perdido su pie de apoyo más importante en América, y con ello, su capacidad de proyectar una amenaza real hacia el flanco sur de los Estados Unidos. China, por otro lado, está jugando una partida de ajedrez mucho más compleja. Pekín es el mayor acreedor de Venezuela, con una deuda que supera los $60,000 millones, una deuda que estaba garantizada por envíos de petróleo que ahora controla el Pentágono. Reportes de canales diplomáticos secundarios sugieren que Washington está utilizando esta deuda como una palanca de negociación masiva. El mensaje a Pekín es simple: si quieren recuperar su inversión, manténganse fuera del mar de China Meridional y no interfieran con nuestra transición en Caracas. Es una apuesta de alto riesgo que podría redefinir las relaciones entre las dos superpotencias por el resto del siglo. A nivel regional, el mapa también ha cambiado. Brasil, bajo la administración de Lula, ha condenado oficialmente la violación de la soberanía venezolana en foros internacionales, pero en la práctica, ha movido sus aviones de vigilancia Embraer R-99 a la frontera para cooperar tácitamente con el Comando Sur. Nadie en la región quiere un desborde de refugiados o una guerra civil prolongada. Colombia se ha convertido en el centro neurálgico de la logística.
Los aeropuertos de Bogotá y Cúcuta son ahora puentes aéreos por donde fluyen miles de toneladas de ayuda humanitaria y, por supuesto, equipo militar pesado para asegurar la transición. El objetivo de Washington es rodear a Venezuela con un muro de sentimiento pro-estadounidense y fuerza militar, dejando a los últimos leales al régimen sin un solo lugar donde esconderse. Pero hay un comodín que nadie puede controlar: los 8 millones de venezolanos en el exilio. Si una ola masiva y desorganizada de repatriación comienza antes de que se estabilice la red eléctrica y el suministro de alimentos, el caos resultante podría sobrepasar cualquier capacidad de la administración interina liderada por los EEUU. Llegamos a la parte más oscura de nuestro análisis. Aunque la decapitación de la figura de Maduro fue un éxito de manual, el desmantelamiento del sistema que él y Hugo Chávez construyeron durante 25 años está lejos de ser una realidad. En el Pentágono, los analistas temen lo que llaman el escenario 2, el pantano, el llamado cartel de los soles. Esa red de generales involucrados hasta el cuello en el tráfico de cocaína todavía tiene miles de miembros en libertad. Estos hombres no luchan por una ideología socialista, luchan por su vida y su riqueza. Muchos han cambiado el uniforme por ropa civil y se han refugiado en las zonas más inaccesibles del país o en los barrios populares. Aquí es donde entran los colectivos. Estas milicias armadas han sido los ejecutores del terror del régimen a nivel de calle. Son estructuras descentralizadas, profundamente arraigadas en las comunidades y con acceso a arsenales secretos. La inteligencia estadounidense estima que antes de la caída de Maduro, miles de rifles de asalto, lanzacohetes, RPG y misiles tierra-aire portátiles, MANPADS, fueron distribuidos en los barrios de Caracas y en las regiones mineras del sur. Si la 24ª Unidad Expedicionaria de Marines se ve obligada a pasar de ser una fuerza de liberación a una fuerza de policía urbana, el paralelismo con Irak en 2003 se vuelve inevitable e inquietante. Los ataques con artefactos explosivos improvisados, IED, en las autopistas de Caracas, los francotiradores operando desde los laberintos de Petare y el sabotaje constante a los oleoductos podrían convertir una misión de mantenimiento del orden en una guerra de desgaste que le cueste a Washington miles de millones de dólares al mes. Washington está intentando evitar esto utilizando un modelo de huella limitada. Están posicionando a figuras de la oposición democrática como María Corina Machado o miembros del Consejo de Transición para que sean la cara pública del nuevo gobierno. Pero existe un riesgo real. Si el pueblo percibe a estos líderes simplemente como títeres del Pentágono, la resistencia nacionalista podría unir a facciones que antes eran enemigas. La legitimidad es la moneda más escasa en una zona de ocupación, y sin ella, la Pax Americana durará lo que dure el combustible de los tanques Abrams patrullando la capital. La Venezuela del 2026 es el experimento geopolítico más ambicioso y peligroso del siglo XXI. Para la administración Trump, es una apuesta de todo o nada que definirá su legado histórico. Si el plan tiene éxito, los Estados Unidos habrán asegurado su independencia energética por el próximo siglo, estabilizado su patio trasero y asestado un golpe mortal a la influencia de Rusia, China e Irán en el continente. Sería, sin lugar a dudas, la mayor victoria estratégica para Washington desde el fin de la Guerra Fría. Pero si el plan falla, Venezuela se convertirá en el Afganistán de América del Sur, una nación rica en recursos convertida en un cráter ingobernable, una herida abierta en el corazón del hemisferio alimentada por el dinero de melotocentes, narcotráfico y una guerra de guerrillas sin fin. Un conflicto que podría arrastrar a toda una generación de soldados estadounidenses a una lucha urbana en una jungla de concreto. Mientras cerramos este informe, el portaaviones USS Gerald R. Ford sigue patrullando frente a las costas de La Guaira. Sus cazas F-35 siguen surcando el cielo venezolano, recordando a todos quién tiene el control del aire. Pero como hemos aprendido en los últimos 20 años de guerra global, dominar el cielo es fácil. Lo difícil es dominar el suelo y el corazón de la gente. El día después ha pasado. La nueva era ha comenzado. Si esta era será recordada como una de liberación y prosperidad o como un nuevo tipo de conflicto colonial, dependerá de qué tan profundo esté dispuesto Estados Unidos a clavar la lanza y de cuánta sangre esté dispuesto a pagar por el petróleo del Orinoco. Esto es Informe de Guerra. Estamos monitoreando cada movimiento de las tropas en el terreno, cada cambio en los mercados petroleros y cada reacción de las potencias globales en tiempo real.
Esta es una historia en pleno desarrollo que cambia cada hora. Para obtener análisis técnicos profundos y verdades geopolíticas que no encontrará en los medios tradicionales, suscríbase al canal y active la campana de notificaciones. Queremos saber su opinión en la sección de comentarios. ¿Cree que la Operación Resolución Absoluta era el único camino para estabilizar la región? ¿O se ha abierto una caja de Pandora que Estados Unidos no podrá cerrar? Analicemos la estrategia juntos. Manténgase informado, manténgase adelante. Hasta el próximo informe.